A partir de ahora entramos en la cuarta semana del cierre de gobierno. Este se podría convertir en el más largo de la historia de Estados Unidos. Pareciera a simple vista que no hay una luz a final del túnel. Los demócratas continúan votando, ya lo han hecho en más de 10 ocasiones para mantener ese gobierno cerrado y presionar así al Partido Republicano y particularmente a la administración de Donald Trump para que cedan en una cantidad de demandas que incluso ya habían sido eliminadas del gran presupuesto que hace que el gobierno sea demasiado grande, que estemos gastando más de lo que ingresa a nuestra nación. A continuación, vamos a estar dando algunas de las claves de cómo, por ejemplo, los republicanos podrían resolver en el corto plazo esta situación y sobre todo el impacto que podrían tener estas nuevas medidas. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana. Hoy seguimos con un tema que es, como dice Gaby, se ha extendido 4 semanas, pero que trasciende más allá del tema presupuestario o el tema económico. Se ha motivado ya en una crisis política, ha sido una manera de entorpecer a la administración de Donald Trump, que ha venido a pasos acelerados trabajando en todas las áreas. Incluso, jocosamente, decía el presidente Donald Trump hace un par de días, cuando venían las protestas no king, de no rey, él decía, lo que menos soy es un rey porque trabajo como un burro. Y eso lo hemos visto. Tanto el presidente Donald Trump como todos sus funcionarios han sido, creo yo, en la historia de los Estados Unidos, en circunstancias de paz, porque quitemos los momentos de guerra, los funcionarios que más han trabajado en tiempo, en dedicación, en espacio, y luego vemos que no tienen respiro. O sea, a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier madrugada, están viajando, están reunidos, están tuiteando, están generando política, y pareciera que los demócratas vieron una opción de freno de mano para ellos en cerrar el gobierno y entorpecer las votaciones en el Senado para no reabrir, incluso no querer de cierta manera ni negociar, porque aunque existan puntos que son de conflicto, normalmente habíamos visto que en todos los cierres de gobierno había una discusión, se sentaban, y resulta que en este caso ellos dicen que hay un punto de honor, que el mismo presidente Donald Trump ha expuesto más de una vez, y es el financiamiento de los servicios de salud para ilegales. Esto ellos han dicho que no es negociable. El presidente Donald Trump no es que porque lo dijo hoy, sino porque desde su primer gobierno, desde su primera campaña, su segunda campaña, saben los demócratas que esto es un punto de no negociación para la administración de Donald Trump, que es el tema de las personas sin documentos ilegalmente en nuestro país, y más aún que los contribuyentes tengamos que pagar para que ellos puedan obtener beneficios de salud. Pero ese freno de mano político que ellos han puesto ha tenido varias variantes o varias formas. Incluso algunos de ellos, Gaby, a mí me gustaría que comentara cómo ya en el discurso introducen los temas políticos, y pareciera que ya no es un tema de presupuesto o de falta de coordinación. Ya el tema es que lo hacemos solo por destruir a la administración Donald Trump. Cuéntanos un poco cómo ha ido cambiando o ha ido evolucionando ese discurso desde un cierre que parecía normal, como han sido otros, y han venido evolucionando en discursos más de odio hacia la administración Trump. Sí, es que han sido descarados porque hemos visto declaraciones en donde le dicen, oye, ¿por qué mantener el cierre de gobierno? Por ejemplo, ¿por qué no votar por pagarle a los militares o por financiar al menos los programas de alimentación o a sectores específicos, a los trabajadores que siguen yendo a trabajar y no están recibiendo su cheque? Y varios de los demócratas simplemente dicen, no, eso sería darle ventajas a Donald Trump. Imagínate. En otros casos decían que no pueden reabrir tan rápidamente porque ellos tienen que aprovechar estos momentos en donde realmente tienen influencia. Cuando tú lo ves así, en principio además es una confesión de que en definitiva se trata no de luchar por los beneficios de salud de las personas acá en Estados Unidos, sino simplemente buscando ralentizar la operación del gobierno y adicionalmente lesionar a la figura de Donald Trump. El tema es que no les ha salido tan bien,
recientes de encuestas dadas por CNN han asegurado que, por ejemplo, a este punto en la figura de Donald Trump durante el cierre que se prolongó por 35 días en su primera administración, el presidente Donald Trump había tenido un impacto directo a su imagen, a su popularidad de 3 puntos porcentuales. A este punto, con el cierre del gobierno, ha subido más bien un punto más. Y cuando le preguntan específicamente a la gente si cree que esto es culpa de los republicanos o los demócratas, la clara mayoría dice que en esta ocasión sí es culpa de los demócratas, porque adicionalmente hay muchas contradicciones que incluso los medios que siempre están criticando al presidente Donald Trump les han puesto a los demócratas, porque ellos siempre han dicho que cerrar el gobierno es una medida extrema, que lo que hacen es secuestrar al gobierno, y eso es precisamente lo que están haciendo en este instante. Y tú abrías con las declaraciones que daba el presidente Donald Trump sobre esas protestas de No King. Y de cómo él no es un rey porque trabaja como un burro, pero adicionalmente el presidente del Congreso, que también es republicano, Mike Johnson, también decía algo muy lógico. ¿Cómo es que están protestando de que Donald Trump es un rey y tiene su propio gobierno secuestrado, cerrado? ¿Qué rey podría permitir eso si en teoría es el amo y señor que controla absolutamente todo? Él precisamente no tiene la capacidad de abrir el gobierno porque hay un partido de oposición que ejerce este tipo de presiones. Y hay algo importante, Gabriel, que hay que aclararle a la audiencia que sigue como una mentira por allí. Dicen que el gobierno está cerrado porque Donald Trump tiene mayoría como ejecutivo y en las dos cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Si bien tiene la mayoría, no tiene la mayoría calificada, que es la que a través de 60 votos o más le permite entonces aprobar este tipo de parches al presupuesto, el presupuesto que debe discutirse antes de que finalice el año. Es decir, cuando te digan que él tiene todos los poderes absolutos, en este caso en particular no es así, y los demócratas entonces han tomado esta posición para lesionar al presidente Donald Trump y tratar entonces de tener algún tipo de beneficio político. Hay una estructura allí, una posibilidad que tienen los republicanos de tratar entonces de destrancar el juego de alguna manera a la fuerza, pero creo que esto no resolvería el tema a largo plazo porque en definitiva los dos partidos se tienen que poner de acuerdo no solamente para este parcho que se prolongaba hasta el 21 de noviembre, sino también para darle entonces continuidad al presupuesto nacional durante meses de gestión. No sé si quieres explicar específicamente lo que podría ser esta medida, que podría ser una medida de emergencia que justamente por el término que vas a explicar no se ha dado una votación el día de hoy, porque desde el día de ayer a las 6:30 de la tarde un demócrata tomó el piso del Senado y está hablando sin parar, y hasta que él no se canse, nadie lo puede detener de hacer esta práctica muy común y que ambos partidos políticos utilizan con regularidad. Sí, Gaby, estamos frente ya a temas que podrían entrar en el cambio de normas o de formas de juego dentro del Senado de los Estados Unidos. Recuerden, el Senado está conformado por 100 integrantes, son 2 senadores por cada uno de los 50 estados de la Unión, y la votación necesaria para poder aprobar todo lo que tiene que ver con temas económicos, cambios de presupuesto, es de 60 votos. Hasta el momento los republicanos solo tienen 53 votos, que básicamente es la mayoría que tienen ellos en la Cámara, más algún par de demócratas que están apoyando la apertura del gobierno. Sin embargo, para llegar a esos 60 votos habría una opción que se llama la opción nuclear, que ellos cambiarían las normas de aprobación de leyes en el Senado. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de las leyes sería aprobada por mayoría calificada, sino por mayoría simple. Con 51 votos, ellos podrían reabrir el gobierno, pero para eso tienen que cambiar la norma. Al cambiar esa norma de mayoría calificada, también todas aquellas leyes que necesitan mayoría calificada, no solo las financieras o de cambios de presupuesto, sino una llamada, la de filibuster, que el filibuster es la posibilidad de que la mayoría calificada
rompa una discusión de alguna ley y vayan directamente a la votación. ¿Qué quiere decir eso? Así exista gente que todavía quiere, senadores que todavía quieran participar en la discusión, no puedan hacerlo porque se va directo a la votación. ¿Para qué se creó esta ley con mayoría calificada? Para evitar lo que tú dices. ¿Qué se hacía como una estrategia para que las leyes no fuesen aprobadas? Los senadores empezaban a hablar sin parar. Viene un senador demócrata y empieza a hablar 15 horas seguidas, incluso de cosas que no tienen nada que ver, lee un libro, canta una canción, pero él ejerce su derecho de palabra indefinido. Y luego vendría otro y luego viene otro y de esta manera quizás pasen 20 días y no se aprueba nada porque ellos todavía están hablando. Para que eso no se dé, se crea la ley de filibuster, que quiere decir que si 60 de los 100 senadores creen que el derecho de palabra ya no se debe dar, ellos rompen este discurso y van directo a la votación. ¿Qué permite esto? Que no existan senadores que lo hagan de voto propio, es decir, voy a hablar sin parar para dañar la discusión. Pero como estrategia de partido sí se permite. Es decir, los demócratas dicen, bueno, hablemos todos y hagamos que no exista la votación. Eso es una regla que hoy está ayudando a los demócratas porque ellos son minoría, pero el día de mañana podría ayudar a los republicanos porque la minoría podría llegar a ser los republicanos. Ellos no quieren cambiar la ley de votación en el Senado porque pierden automáticamente el derecho a esto y empezaríamos a ver leyes en las cuales la mayoría simplemente dice no hay discusión, no se habla más, vamos a votaciones. O sea, se pierde esta posibilidad de hablar indefinidamente para retrasar los debates. Entonces, es un tema muy propio del Senado, es una tradición que viene desde la existencia del Senado hace 250 años y los republicanos la están valorando como su parte conservadora. No podemos hacer o reabrir el gobierno a la fuerza. ¿Por qué? Porque políticamente no es lo correcto, los demócratas deben entenderlo. Y segundo, podríamos perder el derecho a esas discusiones amplias o largas, sean para entorpecer o sean discusiones de verdad que se estén dando en el Senado. Entonces, pareciera que no vamos a llegar a ese punto, tenemos 22 días, el cierre más largo ha sido de 35, Gaby, es decir, en un par de semanas ya tendríamos el cierre más largo de la historia. Paradójicamente, el cierre anterior también fue durante la administración de Donald Trump. Tú tocabas algo interesante. Yo quisiera ver si puedo poner aquí en pantalla, déjenme un momento para compartir, un tweet que puso el día de hoy el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, donde habla del déficit de presupuesto. ¿Por qué? Porque el déficit de presupuesto ha sido una de las soluciones que ha tenido en este momento la administración de Donald Trump con el cierre de gobierno. Ya lo hablábamos. Como hay un cierre del gobierno, solo quedan abiertos los servicios esenciales y la administración de Donald Trump ha ayudado a que esos servicios esenciales se reduzca el tamaño del gobierno. Han despedido trabajadores que no son necesarios, han cerrado servicios que no tenían por qué existir y de esta manera tener un gobierno más pequeño y más eficiente. El secretario del Tesoro publicó cómo va el déficit del gobierno, del presupuesto, en todos los periodos de abril a septiembre. Resulta que estamos, Gaby, en el periodo más bajo desde 2019, es decir, el gobierno ha reducido el déficit de abril a septiembre, incluyendo una parte que tiene que ver con el cierre del gobierno del mes de septiembre. Él ponía en su tweet, vamos a poner el texto, el déficit presupuestario comenzó a reducirse drásticamente a partir del segundo trimestre de este año, cuando no hubo solapamiento con la administración Biden, o sea, el primer periodo que se mide solo la administración Trump. De abril a septiembre, el déficit acumulado ascendió a solo 468,000 millones de dólares. Esta es la cifra más baja del 2019 y representa una reducción del 40% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando Biden gastaba de forma descontrolada. O sea, es un gobierno más eficiente, un gobierno que está gastando menos y el cierre del gobierno, aunque parezca paradójico, ha ayudado a limpiar esto. Dice, hoy el presidente Trump está consolidando el sistema financiero, los ingresos se disparan y el gasto público está bajo control. Eso es interesante porque está dando ese periodo de reacomodo de la finanza y adicionalmente hemos visto que se han podido pagar a algunos soldados, se han podido pagar a los veteranos. Incluso hoy leímos noticias de que Alemania
se prestó para pagarle a las tropas que están destacadas en la OTAN de Europa como un préstamo a los Estados Unidos mientras solucionan la situación financiera. Es decir, estos soldados que están al frente de Europa también van a recibir su pago en el mes de noviembre. Si no hubiese dinero dentro del gobierno americano, el gobierno alemán lo va a cubrir. Sí, la administración de Donald Trump incluso el día de ayer invitó a almorzar a los legisladores republicanos para hablar de este tema. Aseguran que no hablaron de este cambio dentro del Senado a lo que serían las reglas para tratar entonces de impulsar una reapertura forzada por parte de los republicanos del gobierno. Dicen que eso no estuvo sobre la mesa, pero se está discutiendo este punto en particular porque dicen que el presidente Donald Trump va a empezar a presionar a John Thune, quien es el líder de la mayoría republicana en el Senado, a partir del 1 de noviembre por este tipo de cosas. El presidente Donald Trump ha estado solucionando aquí y allá con el tema del presupuesto para seguirle pagando a las tropas, para pagarle a trabajadores esenciales, pero ese dinero tarde o temprano sí se termina agotando y, por ejemplo, también impacta directamente a programas de alimentación que benefician a buena parte de la gente acá en Estados Unidos. El presidente Donald Trump hablaba de una estimación de impacto directo ya antes del 1 de noviembre de más de 1 millón de empleados federales, directa o indirectamente, porque se paran las contrataciones, se cierran los museos, los parques y se hacen una cantidad de medidas extraordinarias para mantener entonces lo que sería el funcionamiento del gobierno a su mínima expresión. Aquí, adicionalmente, con el tema de reducir el gobierno, el presidente Donald Trump bromeaba ayer durante esa reunión y hablaba específicamente de su jefe de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, quien ha sido la persona que está identificando cuáles realmente son esos cargos inútiles que realmente no son esenciales y que deberían borrarse definitivamente de la burocracia de Estados Unidos y que no estaríamos nosotros los contribuyentes pagando ese sueldo si realmente no es un trabajo necesario. Ese hombre ha tenido que identificar a toda esa gente. Los viernes normalmente se empiezan a dar esas cartas de despido que cada vez son más masivas y es por eso que el presidente Donald Trump, imagínate, Gabriel, dijo que él era el Darth Vader de su gobierno. Dice, ustedes conocen bien la figura. Bueno, él es el Darth Vader y va a seguir entonces haciendo su trabajo de limpieza absolutamente necesaria porque también es una decisión tomada. Este tipo de declaraciones, este tipo de jugadas normalmente sacan del terreno a los demócratas porque ellos siempre estaban acostumbrados a que ambos partidos seguían jugando ese juego, Gabriel, político de hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, pero nadie presionaba a nadie, nadie quería que hubiese menos dinero, menos empleados, un gobierno cada vez más grande y poco eficiente, pero que beneficiaba justamente al Estado profundo o a los políticos en general. Llega uno que dice, bueno, está bien, si me cierras el gobierno empiezo a hacer ahorros masivos. Es como una figura disruptiva dentro de la familia, en donde todo el mundo juega, mamá, papá, a veces uno es el bueno, otro es el malo, uno es el que quiere ir a comer helados, el otro es el que quiere ir al cine, y llega un tío en donde dice, bueno, ahora yo soy el que manejo las cuentas, y es verdad, a partir de ahora, de aquí al 15 de diciembre, no vamos ni al cine ni comemos en la calle. Y ese tipo de figuras que te saca, pero que adicionalmente tiene sentido común, hace que entonces este tipo de estrategias tenga un impacto negativo en la opinión de todos los estadounidenses hacia el Partido Demócrata. Para mí, yo creo que este es el momento de ellos bajar las riendas, no sé si a través de una mayoría o hacer que se escaparon algunos demócratas y votaron a favor de abrir el gobierno, hacer algo, porque en esta situación en particular están incumpliendo y adicionalmente no están solucionando lo que en teoría les preocupa tanto, que es conseguir una negociación para que los beneficios en materia de salud, si bien no se mantengan para personas que no tienen papeles, que están viviendo de manera ilegal aquí en Estados Unidos, sí se mantenga para varios de los estadounidenses
estadounidenses que lo recibieron durante la pandemia y que realmente no tienen la posibilidad de poder pagar altas primas en materia de salud. Si ellos quisieran realmente solucionar ese problema particular a esos estadounidenses, no hubiesen perdido 22 días de negociaciones, porque mientras el gobierno esté cerrado, ni hay negociación, ni hay cheques, ni hay nóminas abiertas, y el gobierno entonces está completamente ralentizado, muy lento, aunque ellos siempre buscan la manera de escapar y de seguir avanzando. Como tú dices, todos trabajan como unos burros y siguen entonces sus iniciativas sin pararlas, incluso con el gobierno cerrado. Sí, Gaby, hay que ver qué pasa en los próximos días. Lo que sí me está gustando tanto de los republicanos como de la administración de Donald Trump, el foco. No se ha perdido el foco, no se ha hecho esto un motivo de discusión y únicamente el centro de todo lo que está sucediendo. Se sigue con el acuerdos internacionales de Hamas, se sigue la lucha con el narcoterrorismo, se siguen las reuniones con Xi Jinping en temas comerciales, los tratados comerciales con India también se está hablando de la reunión para los temas de Ucrania junto al presidente Putin en Europa, en Budapest. Seguimos en los temas internos con la recolección de todo lo que son los aranceles. Se sigue avanzando en todos los temas de las redadas migratorias que habían venido siendo el foco también de la administración en lo interno. Se sigue avanzando en el tema de reorganizar el aparato industrial de los Estados Unidos. Y no es el foco. No estamos viendo ni al presidente Donald Trump ni a ninguno de sus funcionarios que pasen el día hablando de este tema. Todos están trabajando y sabemos que eso es para lo que fueron elegidos. Aquí no estamos para que ellos discutan entre ellos. Aquí lo que queremos ver es un equipo que sabe que tiene días contados, porque estar en la presidencia de los Estados Unidos es un periodo solo de 4 años. Saben que esos 4 años van a redefinir la historia próxima de los Estados Unidos. Sabemos que estamos trabajando por recuperar un país con todo lo que tiene que ver con la fe, con la familia, con el esfuerzo, con el trabajo duro y con ese sentimiento patriótico americano que debemos tener todos nosotros como americanos hispanos, y debemos esforzarnos porque este país nos da la oportunidad de llegar aquí, así que tenemos que estar del lado correcto de la historia, y el lado correcto de la historia es justamente el lado del trabajo duro y el lado de la paz, la tranquilidad y saber que las jugarretas políticas no forman parte del juego. Sabemos que tiene que haber diálogo, que tiene que haber discusión, pero en función al crecimiento y al desarrollo del país, no en función a cuotas políticas o ver cómo hacemos, como si yo soy el gobernador de California, entonces yo quiero defender mi territorio y ser una especie de amo de ese territorio, entonces yo soy el presidente y yo quiero hacerlo. No, funciona para el país. Aquí estamos todos en función a lo mismo. Bueno, así vamos a poner punto final a la entrega del día de hoy, no sin antes pedirte que nos den un like. Es la única posibilidad que tenemos de que YouTube siga recomendando nuestro contenido. Seguimos creciendo, agradecemos las suscripciones. Comparte este canal si crees que también va a ser útil para otros hispanos, a los americanos hispanos que hacen vida acá, que quieren entender un poco mejor el tema político. Hoy, por ejemplo, te hablábamos de esta posibilidad que tienen los republicanos y cómo opera dentro del Senado de Estados Unidos. Nosotros siempre vamos a estarte dando esa información con educación para que tú entonces puedas entender mucho mejor el sistema y adicionalmente estés bien informado. Será entonces hasta la próxima. Que tengan muy buen día.